Y de esto ya, para conversar más de este tema, invitamos a la docente investigadora Cristina Vega de Flaxo para conversar de este tema. Y bueno, un poco la pregunta es, ¿desde cuándo, digamos, vemos como esta presencia, si se quiere, un poco más fuerte por parte de la Iglesia Evangélica ya en la participación política, si se quiere, de los diferentes países de América Latina? Cristina, muy buenos días. Buenos días, espero que me escuchen bien. Fuerte, gracias, claro. Verónica, por invitarme a la UAMBRA. Bueno, yo creo que en los últimos años, o sea, es común, digamos, que los políticos tengan una relación constante con las iglesias. De hecho, la Iglesia Católica ha estado muy presente en la vida política del Ecuador desde tiempos de la colonia. Y en lo que hemos visto en los últimos años, a partir de sobre todo 2017, cuando se empiezan a armar estas campañas de Con mis hijos no te metas, luego más tarde con Salvemos las dos vidas, es una creciente presencia de actores religiosos en la vida política del país. Siempre han estado, ¿no?, de alguna manera. De hecho, los evangélicos han estado de una manera mucho menos visible que los católicos, que siempre han tenido una presencia fuerte en la política y en el Estado. Pero de alguna manera los evangélicos, a partir de estas campañas Con mis hijos no te metas, 2017, y eso ha pasado a nivel global, en Estados Unidos antes, en otros países antes, ahora se está viendo, por ejemplo, también en Europa la presencia de los evangélicos en política, pero bueno, una agenda política mucho más decidida, mucho más clara, un protagonismo más fuerte, con la aparición de políticos evangélicos y evangélicos políticos. Tú conoces bien ese tema porque has escrito sobre ello, ¿no? Y eso se ha visto en campañas anteriores en el Ecuador, pero digamos que el respaldo y el nivel organizativo de intervención política de los evangélicos ha crecido en los últimos años. Entonces, esta imagen que habéis puesto de Luisa González no me parece extraña. El problema quizá no es tanto la presencia de políticos con ideas religiosas o de religiosos con ideas políticas, que es normal dentro de un pluralismo religioso, sino el problema es más bien los posicionamientos conservadores y fundamentalistas de algunos de estos políticos. No olvidemos que no todos los evangélicos son fundamentalistas, esto yo creo que es importante decirlo. O sea, hay sectores y corrientes evangélicas que no tienen ideas regresivas respecto a la salud sexual y reproductiva, respecto a la diversidad sexual, etcétera, etcétera, pero hay un peso fuerte de religiosos, tanto católicos como evangélicos, de corte neoconservador, que además tienen una presencia cada vez más fuerte en lo que se llama las nuevas derechas conservadoras a escala global. Sí, ¿y dónde, digamos, podríamos ver como la delgada... Sí, ahí se cayó un poquito la señal, pero ya la retomamos. ¿Dónde podríamos como virar la delgada línea, digamos, que separa como esta línea, si se quiere, estas creencias evangélicas ya del fundamentalismo y esta unión, si se quiere, con las nuevas derechas? Bueno, yo creo que hay una cosa interesante en las nuevas derechas que yo vengo pensando en los últimos tiempos, y es una combinación entre un programa neoliberal. Por ejemplo, Verónica Abad sería, digamos, la máxima ejemplo claro de ese programa neoliberal, ¿no? Donde el Estado resulta ser el nuevo marido, ¿no? No solo para las mujeres, sino para la población en general, ¿no? Con un programa de recorte del seguro social, bueno, toda una serie de medidas que van en la dirección de recortar el Estado social, ¿no? Entonces, un programa neoliberal clásico, pero junto con un programa conservador en cuanto a las ideas, ¿no? Un programa conservador que cifra, digamos, el centro de ese programa en la familia, pero no en cualquier familia, no en las familias de América Latina, que son familias de una enorme diversidad, con un protagonismo femenino muy fuerte, con hijos acogidos, bueno, unas familias que son de una gran variedad, ¿no? Sino familias de acuerdo con lo que se ha llamado el diseño original, que es una especie de secularización del diseño divino, ¿no? O sea, una familia tradicional, hombre-mujer, con atribuciones diferenciales, en el caso de las mujeres con un fuerte énfasis en la maternidad y el maternalismo,
etcétera, etcétera, ¿no? Y luego un tercer elemento que me parece interesante y que también adopta, en este caso, Verónica Abad, ¿no? Que es una suerte de antifeminismo declarado, ¿no? Una ofensiva contra el feminismo debido a su presencia creciente en el continente y a escala global en las movilizaciones por el derecho al aborto, que ahora estamos, digamos, en puertas del Día de Acción Global por el Aborto. Entonces, un antifeminismo declarado con nuevos instrumentos provocadores, ¿no? Como, por ejemplo, dice Verónica Abad, la negación de la violencia de género, la violencia contra las mujeres y las personas trans o las personas de la diversidad sexual. Entonces, esos tres componentes me parecen muy interesantes. Un neoliberalismo declarado, con posturas claras. En el caso, por ejemplo, de Verónica Abad, parte del Foro Liberal de América Latina, ¿no? Con su defensa de la vida, la propiedad privada y la libertad, y una cierta concepción de la libertad. Entonces, programa neoliberal claro, decidido, programa tradicionalista en términos de valores y programa antifeminista declarado. Esos tres componentes tienen un sustrato también religioso fundamentalista, que tiene que ver con la negación de la diversidad familiar, con la negación del derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo, aunque se habla de libertad, ¿no? Y se habla de propiedad, que en el sentido liberal clásico tiene también que ver con el propio cuerpo. Entonces, ese sustrato tiene que ver con esta agenda de valores y esta agenda feminista que pone énfasis en la religión, pero cierta visión de la religión. Estos días nos está visitando, de hecho, en Ecuador, yo te comentaba el otro día, como un grupo de teólogas que están en un programa para hablar de la violencia religiosa, ¿no? Como una violencia que, bueno, el caso de Juliana Campoverde me parece que es emblemático en este sentido en el Ecuador. Pero de alguna manera yo creo que tenemos como feministas, como académicas, como cientistas sociales, diferenciar entre ideas religiosas y fundamentalismo religioso, ¿no? Y ver la nueva configuración en estas nuevas derechas y el papel que está jugando la religión, pero cierta visión de la religión, ¿no? Entonces, esto me parece importante destacarlo. Y ahora, volviendo, digamos, a la izquierda que gobierna de alguna manera América Latina, vemos en el gobierno, por ejemplo, de Rafael Correa, al principio tuvimos un plan en IPLA que, digamos, regía la política pública en cuanto a políticas de derechos sexuales, pero luego vino Plan Familia. Entonces, ¿con cuál Rafael Correa finalmente nos quedamos? O en este caso, ¿cuál sería el gobierno de Luisa González viendo un poco estas ideas religiosas? Bueno, o sea, a ver, a mí me gusta comentar la figura de estas nuevas derechas que Noboa, pero de forma más declarada, Verónica Abad juegan. Luego tenemos una candidata como Luisa González, que tiene un programa, para mi gusto, muy ambivalente, porque de alguna manera está en continuidad con lo que es el programa de Rafael Correa, que como sabemos a partir de 2014 hizo un viraje. Siempre él mismo se declaraba un conservador de izquierdas, un progresista conservador, ¿no? O sea, sabemos que la izquierda no es necesariamente progresista, sino que puede tener ideas muy reaccionarias, especialmente en lo que toca a la diversidad sexual y al tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que en último término hablan de un orden sexogenérico que afianza ciertas formas de subordinación, ¿no? En particular de subordinación de las mujeres en relación a su propia capacidad reproductiva, a su deseo de ser o no ser madres, ¿no? Entonces, ese programa que en 2014 pegó un viraje, pero que fue una pugna constante desde la constituyente con los grupos feministas y de la diversidad sexual por hasta dónde se reconocen, ¿no?, los derechos de las mujeres, de las trans, de las personas lesbianas, homosexuales, etcétera, siempre fue un tira y afloja y una sospecha. De hecho, fue Correa el que introdujo, como tú bien sabes, el término de la ideología de género, que es el mantra de la nueva derecha, ¿no? O sea, que siempre ha habido esa pugna. Y Luisa González yo creo que se plantea como una candidata que tiene aspectos muy ambiguos, ¿no? O sea, digo en el mejor de los casos ambiguos, en el peor de los casos ella se declara provida y no conecta, que eso es una cosa un poco sorprendente, no conecta un discurso de izquierdas
Bueno, sorprendente no, porque hay un conservadurismo de izquierdas, pero digo sorprendente para mí, ¿no? O sea, que el discurso de izquierdas para mí está conectado, por ejemplo, con el derecho al aborto, porque sabemos que el derecho al aborto tiene un sustento de clase importantísimo, de género y de clase, ¿no? En un país donde la violencia sexual es tan elevada como en el Ecuador, digamos, impedir a niñas, adolescentes y mujeres el derecho al aborto es condenarlas a situaciones de pobreza, de sobreexplotación, de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que en el discurso de Luisa González ella ha intentado desviar la atención del aborto hacia el tema de la violencia, donde existe un mayor consenso y una mayor diferenciación con las posturas de Verónica Abad o de Novoa, más claramente de Abad, que niega la violencia de género y dice que es un mito que se han inventado las feministas, pero aún así existen, digamos, legados de subordinación al discurso de Rafael Correa, pero sobre todo lo que existe es una indeterminación de comprender profundamente que el aborto tiene que ser un discurso de la izquierda, ¿no? Entonces, me parece que hay unas ambigüedades que ella intenta sortear de la mejor manera, si bien conocemos su historial provida, ¿no? Abiertamente provida, ella intenta sortearlas como parte de la campaña electoral, pero, pero me parece que hay como una especie de prudencia insensata de comprender los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual claramente, como un tema que tiene que ver con la izquierda, que tiene que ver con el empobrecimiento y que tiene que ver con la autonomía que ella tanto predica para las mujeres. Y ya pensándolo, digamos, a nivel de Latinoamérica, hemos visto en estos últimos años ascensos, por ejemplo, de gobiernos como Bolsonaro, Yanine Áñez, justamente con una Biblia, no digamos similar, pero bastante parecida a la que tenía o a la que le imponían a Luisa González este domingo pasado en esta iglesia. Entonces, ¿qué también ha significado, digamos, esta imposición de símbolos desde el evangelismo que hemos visto en estos últimos años un poco en América Latina, ¿no es cierto? O sea, ¿qué presencia a la final del día tiene para que estén en estos gobiernos? Bueno, Luisa González, como otros muchos candidatos, buscan sus apoyos, ¿no? Y los apoyos tienen un precio, ¿no? Entonces, los apoyos de sectores fundamentalistas religiosos con los que evidentemente ella busca pactar, porque además eso lo hemos visto en distintos países. Los evangélicos cada vez tienen un peso más fuerte en la política, entonces es necesario pactar, ¿no? Y además los evangélicos tienen una agenda que en muchos aspectos se junta con la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, en temas de derechos sexuales y reproductivos, pero en algunos puntos difiere y se confronta, ¿no? Entonces, también es una búsqueda de hegemonía en el Estado, de cuál va a ser la capacidad decisoria de ciertos sectores religiosos en el Estado. Y eso sabemos que en términos de avance de derechos puede ser regresivo sobre todo porque con los sectores con los que se pactan tienen un programa de orden. O sea, yo creo que el mantra de la nueva derecha, donde también figuran sectores fundamentalistas evangélicos, es más familia, menos Estado. Eso se ha visto a escala global. Más familia, menos Estado significa un sistema de orden donde un aspecto central es la subordinación reproductiva de las mujeres. Las mujeres como una fuerza reproductiva que de alguna manera da una contrapartida a los recortes sociales en el Estado. Entonces, estos sectores religiosos y el peso que puedan tener tiene que ver con un modelo de orden que es un modelo de subordinación sexogenérica, ¿no? Donde ciertos actores tienen que suplir, ¿no? Privadamente, en el ámbito de la familia, los costes de la reducción de las políticas públicas en ámbitos sociales como la educación, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Luisa González es paradójico porque ella apuesta por una agenda social limitada, a mi juicio, muy limitada a mi juicio, y muy ambivalente en términos de derechos sexuales y reproductivos, pero apuesta por una agenda social, o por lo menos eso forma parte de su programa, pero al mismo tiempo va a tener que cobrar el peaje de ciertos sectores que en realidad lo que buscan es un refuerzo de la familia tradicional como contraargumento a los recortes y a los procesos de privatización. Entonces, mientras posiblemente Novoa y Abad estén pactando de forma más abierta con los católicos,
pues Luisa quiere abrir ese campo con los evangélicos posiblemente y veamos cuál es el precio, pero el precio, digamos, por la experiencia que tenemos en otros países de América Latina y a nivel global, es un retroceso fuerte en la autonomía de las mujeres, ya sea sexual, económica y a todo nivel, ¿no? Y claro, porque al final del día esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el precio que imponen estos sectores cuando le vemos su presencia en esta iglesia, luego la vemos en la FEINE con un candidato también que llega asambleísta con la Revolución Ciudadana y vemos, por ejemplo, gobiernos como el mismo Ortega en Nicaragua que se cree progresista, pero a la final del día vemos su conservadurismo en materia de derechos sexuales desastroso? O sea, yo creo que un elemento central, y ahora que nos están visitando estas teólogas feministas que están con la red ecuatoriana de fe y que son con Soul Force en Estados Unidos, Costa Rica, en México, es abrir un debate sobre el papel de la religión también en la política. Ese es un tema que ha sido complejo para el feminismo porque se ha identificado mucho religión con conservadurismo, pero yo creo que es importante explicar que las ideas religiosas son diversas y que hay un pluralismo religioso que es amante de la diversidad, que es amante de la lucha por la justicia social y contra la pobreza, y que esas ideas religiosas que tienen un trasfondo político y que son importantes, son un camino también para luchar contra la violencia espiritual y contra el cristianismo supremacista, que es lo que se impone a escala global y nos hace creer a mucha gente religiosa y no religiosa. Yo soy atea, pero respeto profundamente las ideas religiosas. Nos hace creer, por ejemplo, que el aborto va en contra de la religión, ¿no? Cosas así. Entonces, yo creo que el papel que tenemos a la hora de abrir debates religiosos políticos, pero para la liberación, para la emancipación, para el reconocimiento de la diversidad, para no insuflar en las mujeres la culpa, para que los niños, las niñas y las niñas tengan un espacio en las iglesias y en la sociedad. Yo creo que esa es una alianza fundamental en estos momentos que están abriendo muchas teólogas feministas queer y que están empezando a hablar de qué pasa en las iglesias, cuáles son las dinámicas de violencia religiosa en algunas iglesias y cómo poder construir comunidades de fe y de espiritualidad que no tengan estas ideas y sobre todo en un país tan religioso como Ecuador, como el Ecuador, yo creo que hay que declinar también discursos religiosos, pero abiertos, plurales, y que reconozcan la diversidad de lo que somos como sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante para contrarrestar estos peajes de los fundamentalismos a la hora de cobrarse sus alianzas políticas y sus llamados al voto, ¿no? ¿Y por qué ahora, digamos, también al progresismo le cuesta tanto salir al menos de este fundamentalismo? Porque a pesar de ser progresistas, si se quiere, en lo social, en la cama terminan siendo tan conservadores y tan fundamentalistas. Sí, sí, eso es como una buena pregunta. Bueno, quizá no hay que asumir que el progresismo, como te decía antes, que el progresismo es progresista en todos los frentes, ¿no? O sea, esa es como una idea, yo creo que si miramos la historia de las izquierdas, digamos que el feminismo ha tenido un papel de deshacer el sustrato profundamente conservador de las izquierdas a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, y ese sustrato yo creo que se ha expresado en el Ecuador claramente. Entonces, más bien es poner a esas izquierdas en las contradicciones que tienen. Yo antes te decía aborto y pobreza, o sea, como que ser un auténtico de izquierdas es estar contra la pobreza, combatir la injusticia social. Bueno, pero ¿y qué pasa con la justicia social para las niñas, mujeres, adolescentes que son violadas en este país cada día? O las mujeres que sencillamente quieren construir un proyecto de vida que pase o no pase por la maternidad, según en qué momento vital se encuentran. Entonces, yo creo que no hay que asumir que la izquierda siempre ha sido progresista en términos de género y de sexualidad. Hay un profundo conservadurismo en la izquierda, pero hay que poner a esa izquierda y exigirle que sea coherente. Es una cuestión de coherencia para esa izquierda. No se puede ser de izquierdas y ser antifeminista, por ejemplo. Y claro, en Luisa González es muy curioso como que se declina mucho el maternalismo, ¿no? De hecho, ella dice, bueno,
si yo como adolescente he sido madre y he llegado hasta aquí, pues eso es una suerte de meritocracia, todo el mundo puede hacerlo, todas las mujeres pueden hacerlo. Y es un poco negar, digamos, la realidad de este país. Y es que la maternidad no deseada e impuesta a través de la violencia condena a las mujeres y a las niñas a la pobreza. Entonces, yo creo que hay que poner a esa izquierda contra las cuerdas para exigir coherencia, para exigir auténtica coherencia de izquierdas, ¿no? Entonces, y declinar. Está bien que se dirija a las madres de la patria, a las hermanas, a que todas hemos sido madres. Está muy bien, pero hay que ser consciente de lo que implica la maternidad forzada y de lo que implica la maternidad no deseada. Entonces, y sobre todo, teniendo los datos que tenemos sobre violencia, sobre abuso sexual infantil, sobre maternidad de niñas en este país, o sea, es indigno tener una postura tan poco solidaria, tan poco humana, ¿no? Y tampoco defensora de la justicia social para todas esas mujeres y esas niñas. Entonces, hay que exigir coherencia a esa izquierda conservadora. Si bien, digamos, Luisa González hace este acercamiento y estos guiños con cierta parte del evangelismo, no significa que esto sea un voto confesional, es decir, que todo el evangelismo vaya a votar por Luisa González, porque también hay otro sector, en cambio, que está con Daniel Noboa. Y ahí un poco la pregunta es, en cambio, ¿por qué cierta parte del evangelismo está rechazando, por ejemplo, esta idea aparente del comunismo que representa un partido como la Revolución Ciudadana? Bueno, esta pregunta no sé contestarla, Verónica. El voto evangélico, y eso lo explica muy bien desde Argentina Pablo Semán, no hemos llegado al punto de un país como Brasil, donde el voto confesional en un momento concreto fue importante, ¿no? O sea, no, y eso se ha demostrado, y tú lo conoces bien, que los evangélicos pueden votar a distintas fuerzas, a pesar de que el programa de los políticos evangélicos es construir una fuerza política, construir un movimiento, para lo cual han usado Con mis hijos no te metas y distintas campañas y movimientos, con la idea de ir construyendo una articulación política más fuerte y eventualmente un partido. Aunque, por ejemplo, en las elecciones en las que se presentó, ¿cómo se llama este pastor? Gerson Almeida. El Gerson Almeida, ¿no? Uh-huh. Y Marta Villafuerte era una apuesta de confluencia católica evangélica, porque los evangélicos no tenían suficiente fuerza para construir un partido. Binomio Provida, exactamente, ¿no? Entonces, digamos que se ha demostrado hasta ahora como que no hay una clara filiación confesional del voto. O sea, y eso yo creo que se va a mantener. Otra cosa es que las iglesias sean un actor fundamental para pedir el voto, ¿no? O sea, quiero decir que... Pero sí, habrá evangélicos que adscriban al programa de Noboa, porque también hay corrientes muy fuertes del evangelismo que están en la onda de la teología de la prosperidad, y que el proyecto de libre mercado y de encontrar en el mercado los valores morales para refundar la sociedad, en el mercado y en la familia, pero también en el mercado. Es muy querido para ciertos sectores del protestantismo. Es muy clásico, ¿no?, pensar que el protestantismo ha sido la fuerza impulsora del capitalismo y del mercado. Entonces, ciertos sectores del evangelismo ven con muy buenos ojos una política de recorte y de privatizaciones del Estado, y de encontrar los valores de refundación de una sociedad tan dañada como la ecuatoriana en estos momentos de fuerte violencia, de encontrar los valores, el sustrato valórico, no solo en la familia tradicional y el diseño original, sino también en los propios valores del mercado. Neoliberalismo y neoconservadurismo articulados en la agenda protestante fundamentalista. Esto no es ninguna novedad, y posiblemente muchos sectores del evangelismo ven con muy buenos ojos el programa de Noboa, claro. Uh-huh. Cristina, muchísimas gracias por esta entrevista. Sin duda podemos seguir conversando de este tema bastante apasionante, pero bueno, hay que mirar, como tú dices, las diferencias, ¿no es cierto? Hablar de la religión al final del día no significa fundamentalismos, y esto es lo que se esperaría, al menos de esta campaña electoral, de estos binomios presidenciales. Ojo, además, con lo que se dice, que significa aparte la religión, ¿no es cierto? Y no necesariamente eso debería estar en el debate político de lo que esperamos en la campaña presidencial. Nuevamente, muchísimas gracias.